el carácter es el resultado de 1000 victorias logradas por el hombre sobre sí mismo. Buenos días, bienvenidos a este Congreso Internacional de Bioética. En primer lugar tenemos la presentación de la ponencia titulada Bioética y Salud Mental y Derechos Humanos, que presenta el doctor Octavio Márquez Mendoza. El doctor Octavio Márquez Mendoza es profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en Humanidades, Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad La Salle. Ha tenido estancias postdoctorales en el Magíster de Bioética de la Universidad Complutense de Madrid. Es becario postdoctoral del programa de entrenamiento en ética de la investigación por el programa Flaxo de Argentina, especialista en psicoterapia analítica del grupo por la AMPAC, especialista en psiquiatría general por la AMPAC en el Hospital Central Militar, investigador del Sistema Nacional de CONACYT nivel 1. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Es un gusto verlos, compartir con ustedes este 9º Congreso. Bienvenidos todos ustedes. El valor de los derechos humanos mantiene con la salud pública general los siguientes principios: los principios, normas y procesos con los cuales actúan los psicólogos, los psicoanalistas y psiquiatras que atienden los múltiples casos de trastornos mentales. La estigmatización social y la falta de una política sanitaria específica, aspectos que repercuten en la poca y deficiente atención a la salud mental. La salud mental en relación a los derechos humanos se puede abordar desde 3 perspectivas inherentes a la bioética: el valor que los derechos humanos mantienen con la salud pública general, los principios, normas y procesos con los cuales actúan los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras que atienden los múltiples casos de trastornos mentales, la estigmatización social y la falta de una política sanitaria específica, aspectos que repercuten en la poca y deficiente atención a la salud mental. La defensa de los derechos humanos relacionados con los servicios de salud mental surge desde la Declaración Universal de 1948 como respuesta ante los crímenes cometidos en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Cuando los alemanes ejercieron su dominio, elaboraron paso a paso leyes y programas de divulgación para deshumanizar a muchas personas, entre ellos a los enfermos mentales, los vulnerables, los judíos, las personas de color y los mendigos, a quienes se les señaló en distintos momentos como indignos de la vida. Más aún, existen casos documentados de la larga historia secreta de las experimentaciones con seres humanos en los Estados Unidos, en la antigua Unión Soviética, Japón, entre otros, donde se realizaron ensayos por diversos motivos médicos, raciales, políticos y sociales. En general, el atropello de los derechos humanos ha resultado de todo tipo de actos de barbarie que perturban el acaecimiento de un mundo en que los seres humanos tengan la oportunidad de hacer, respetar su dignidad y comportarse solidariamente los unos con los otros. Por lo anterior, es menester abordar los derechos humanos desde la óptica de la bioética y los servicios de salud pública, porque la humanidad ha caído en un grado de indiferencia alarmante en el que la violencia, la devastación ecológica y las enfermedades endémicas son vistas como acontecimientos normales, ocasionando trastornos mentales generalizados que deben atenderse con urgencia. La discusión sobre los derechos humanos ofrece un amplio marco para la reflexión y constituye una guía útil para promover medidas que atiendan las necesidades sociales. Ello a través de planteamientos filosóficos y ontológicos que redundarán en favor de los derechos humanos, dignificación de las personas,
preservación de la sociedad, impulso de la especie humana. Desafortunadamente, el corpus jurídico no siempre se hace extenso a todos los ciudadanos, ello porque aun cuando los derechos humanos responden a la necesidad básica que tienen las personas para vivir de manera digna, alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, libertad de expresión, de organización, de participación, estos son el fruto de las largas negociaciones entre los estados y de tal suerte que la pugna que impide su vigilancia y cumplimiento radica en las distintas y variadas formas de convivencia política. Es por ello que en octubre de 2005 la Conferencia General de la UNESCO aprobó por aclamación la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Por primera vez en la historia de la bioética, los Estados miembros se comprometían y comprometían con ello a la comunidad internacional a respetar y aplicar los principios fundamentales de la bioética reunidos en un único texto. Al abordar los principios éticos que plantean la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas en sus vertientes relacionadas con el ser humano, la declaración fundamenta los principios en ella consagrados en las normas que rigen el respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales. De ahí que hoy en día las disciplinas humanísticas y las ciencias de la salud estudian el bienestar integral, comprometiéndose a que las garantías individuales se enriquezcan con los derechos a la salud, el desarrollo familiar y social, el equilibrio ecológico, el disfrute de los bienes culturales y materiales que implican la elevación en general de la calidad de vida. La salud mental está condicionada por múltiples factores, entre ellos el carácter biológico, factores genéticos, individual, las experiencias personales, el familiar y social, el apoyo social, es decir, el entorno en el que se desarrolla, económico y medioambiental, condiciones de vida. Por añadidura, es posible asegurar que las enfermedades mentales pueden ser objeto de prevención y tratamiento con autonomía, dignidad y calidad. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, unos 400 millones de personas sufren desórdenes mentales, neurológicos, problemas psicosociales y conductuales, como los relacionados con el abuso del alcohol y los estupefacientes, que representan más del 18% de la carga total de las enfermedades. A nivel mundial, el 24% de los pacientes que acuden a la atención primaria de salud sufren alguna forma de desorden mental. El 69% de estos pacientes se presentan con síntomas físicos, por consiguiente, muchos de ellos no reciben un diagnóstico exacto de enfermedad mental. En la Unión Europea, las formas más comunes de alteraciones mentales son los trastornos de ansiedad y la depresión. Se pronostica que en el 2020 la depresión sea la causa de enfermedad número 1 en el mundo desarrollado. Más del 27% de los europeos adultos sufren una forma de alteración psíquica en alguna época de su vida. Actualmente, unos 58,000 personas se suicidan cada año en la Unión Europea, cifra que supera las muertes anuales por accidentes de tráfico, homicidios y VIH-Sida. Los presupuestos sanitarios dedicados a la salud mental también varían mucho en Estados miembros a otros. Los 3 primeros lugares los ocupan Luxemburgo, Reino Unido y Alemania, mientras que los 3 últimos son Francia, Portugal y Eslovaquia. Cabe destacar que se prevé que los problemas de salud mental van a aumentar en todo el mundo por dificultades sociales y económicas, tales como el desempleo, el crimen, la pobreza, la intolerancia racial, el abuso de sustancias peligrosas, disfunciones de la vida sexual, la falta de hogar y los abusos de las personas. Además, en la mayoría de los países, los dispensadores de atención de la salud no están preparados para abordar las necesidades de salud mental de sus pacientes. Los problemas de salud mental se desarrollan en todo el mundo y sus repercusiones en términos psicológicos, sociales y económicos son considerables. Pero si esto fuera poco, la sociedad en general todavía pone obstáculos a los cuidados y a la reintegración de las personas que padecen este tipo de desórdenes. Por ello son las más desatendidas del mundo y a menudo se les da un trato infrahumano.
En esa ocasión, George Allwine, entonces director de la OPS de 1995 a 2003, manifestó que esta es una oportunidad única de trabajar unidos para mejorar la salud mental, uno de los problemas de salud pública más importantes para la población de las Américas. Lamentablemente, la salud mental ocupa un lugar muy modesto en la jerarquización de nuestras prioridades, a pesar de todo el progreso logrado en muchos otros aspectos de la salud. La salud mental todavía no recibe la atención y los recursos que merece. Las personas que sufren discapacidad mental suelen ser discriminadas, lo que afecta a su capacidad de acceso a tratamiento y atención adecuados, vulnerando su derecho a la cultura, a una alimentación balanceada, a una vivienda adecuada, al empleo y la educación. Por añadidura, el derecho a la salud mental refrenda un enorme y creciente desafío en la defensa de los derechos humanos. En la resolución de las Naciones Unidas sobre la protección de los enfermos mentales se prohíbe la discriminación por motivos de enfermedad mental. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos en hospitales psiquiátricos, la falta de prestación de servicios de salud mental comunitarios, los esquemas injustos de seguro y prácticas discriminatorias de contratación son solo algunas de las experiencias que enfrentan las personas con problemas de salud mental. Para las fundaciones y organizaciones enfocadas en la promoción del bienestar de la población, la salud mental es fundamental para establecer una verdadera salud pública. Para los ciudadanos constituye el recurso que les permite desarrollar su potencial intelectual y emocional, así como encontrar y desempeñar su papel en la sociedad, la escuela y el trabajo. Para las sociedades, la salud mental de sus ciudadanos contribuye a la prosperidad, la solidaridad y la justicia social. La salud mental de la población geriátrica también requiere una oportuna acción, pues con la edad se presentan muchos factores estresantes que pueden suponer un aumento de las enfermedades mentales. Promover y proteger los derechos de las personas con trastornos mentales requiere acciones específicas como generar investigaciones especializadas en el campo de la salud mental para contribuir a la prevención, tratamiento, rehabilitación de los trastornos emocionales, mentales y conductuales, elevar sentido ético y solidario de los individuos y las comunidades. Los proyectos enlistados indican la existencia de un amplio margen de acción que solo es cuestión de empezar a trabajar en ello. Derechos humanos y terapias que auxilian la salud mental. Los médicos, terapeutas, enfermeros y asistentes ocupan un lugar preponderante en la salvaguarda de los derechos humanos que se relacionan con el bienestar físico, psíquico y social del hombre. La literatura especial afirma que los orígenes de la medicina evocan el instinto de curar, vinculando con el instinto de conservación. Por ello, todos los seres vivos obedecen a un impulso natural que los lleva a tratar de aliviar sus males. Instintiva en el reino animal, la medicina original se vuelve naturalmente intuitiva en la especie humana. Claverol, 1983, 69. Lo anterior indicaría que las técnicas, recursos y descubrimientos iniciales en el terreno de la medicina también fueron fruto del instinto de conservación. De acuerdo con Jean Claver, existen claras diferencias entre los reinos animal y humano. Las colectividades animales propician la muerte de un semejante como un intento de salvamento. Los seres humanos, por su parte, recurren al aislamiento de los enfermos en los hospicios, leproserías y sanatorios como una medida constante para tratar la enfermedad, lo cual evidencia los nulos intentos por descubrir los factores que las originan. Sin embargo, de acuerdo con varios autores, la medicina ha logrado notables avances en el curso de los últimos 50 años. Como la ciencia no quiere reconocer como suyos más que los hechos, la historia de la medicina se constituye bajo el esquema ensayos, errores, tras los cuales se retienen únicamente los logros. Conclusiones. Derechos humanos y salud mental. Enmarcados en un contexto social, los derechos humanos se insertan en la defensa de problemáticas específicas que atentan la integridad humana. Por lo tanto, la salud mental demanda un derecho concreto, aunque con frecuencia se caiga en la tradicional dicotomía cuerpo-mente, puesto que se refiere a una dimensión holística del individuo que comprende lo individual, lo social y su entorno. La salud en general y la salud mental en particular están íntimamente relacionadas con las condiciones de modo de vida
y convivencias que son propios de un tiempo y un lugar concreto. El aspecto social, el discurso imperante, los conflictos que afectan a una sociedad determinada inciden de forma que generan específicas formas de padecimientos que se expresan de muy variadas maneras. El panorama del problema de la salud mental es sobrecogedor. Quienes padecen trastornos mentales se encuentran entre las personas más desatendidas del mundo. En muchas comunidades las enfermedades mentales ni siquiera se consideran una verdadera afección médica, sino un síntoma de debilidad de carácter o un castigo por un comportamiento inmoral. La importancia de hablar de este tópico radica en que las violaciones de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales se producen en todo el mundo, en centros de salud mental, hospitales y en las comunidades en general. Los trastornos mentales inciden en los grupos sociales más desfavorecidos. Tal es el caso de niños con quienes se ha descubierto que la modalidad del vínculo guarda estrecha relación con la aparición de trastornos mentales, así como los infantes privados de cariño tienen más probabilidades de presentar trastornos mentales y del comportamiento durante la infancia o en el resto de su vida. Por otro lado, los pobres tienen una prevalencia más alta de trastornos mentales debido al acceso especialmente difícil a los servicios de salud más elementales. Por lo anterior expuesto, se requiere con urgencia el planteamiento de una política de salud mental contextualizada en un espacio histórico-social que permita expandir un mayor involucramiento social con los parámetros éticos para crear una nueva cultura que involucre los derechos humanos y la salud mental como paradigmas. Si logramos que la ética sea una aspiración humana, entonces el cuidado, la solicitud y la reciprocidad tienen que convertirse en categorías básicas. El estigma y la discriminación que existe en nuestros contextos provoca que mucha gente con alguna enfermedad mental esconda su padecimiento. Por ello, necesitamos sensibilizar y educar a la población en materia de salud mental. Así se conseguirán servicios eficientes y eficaces que garanticen la salud mental con base en una estrategia coordinada, intersectorial y basada en la comunidad, que pueda instar a los gobiernos a que apliquen programas para la comunidad centradas en la promoción de la salud mental, la prevención de las enfermedades mentales, la pronta intervención y el tratamiento, los cuidados y, ¿por qué no?, la rehabilitación a domicilio. Muchas gracias.